en la Biblia alguna promesa que sin pensarlo dos veces tú fácilmente identificas como tu promesa bíblica favorita? Es decir, esa promesa que cuando estás pasando por dificultades trae a tu corazón alivio, seguridad, confianza, consuelo, con solo recordarla. Bueno, si lees la Biblia con frecuencia, seguramente tienes tu promesa bíblica favorita. Y si ese es el caso, pues te invito a permanecer con nosotros porque el relato de hoy trata precisamente del Dios que promete y cumple. Pero antes de entrar en los detalles, permíteme darte la bienvenida a la continuación de la serie Cuéntame esa historia otra vez. ¿Y quién cuenta el relato? Bueno, es un nombre probablemente ya conocido porque lo hemos mencionado antes, Bradley Booth. Y el libro, lo vas a recordar, en español diríamos El buey que observaba el séptimo día. Así que, mismo autor, el mismo libro, la publicación de Review and Herald en el año 2011. Y ahora los detalles del relato. Cuenta Booth que un pastor ruso de nombre Sergei Petrovich esperaba en su hogar con gran expectativa la llegada de su esposa, porque su esposa traería información confidencial acerca del lugar en el cual el comité de nombramientos de la asociación se reuniría para elegir su próximo presidente. En efecto, la señora Petrovich trajo la información, el pastor fue a ese lugar, la reunión se llevó a cabo, se eligió al próximo presidente de la asociación, él regresó a casa, pero no se percató de que sus pasos habían sido seguidos muy de cerca. El caso es que la KGB, el Comité para la Seguridad del Estado en Rusia, había prohibido toda reunión nocturna. Entonces, allí apareció en la casa del pastor Petrovich a medianoche una delegación de la KGB con una orden de arresto para él. Fue llevado al centro de operaciones, fue interrogado durante 3 horas. Estos funcionarios insistían en que él revelara los nombres y las direcciones de las personas que habían hecho acto de presencia en la reunión. Pero el pastor simplemente se negó vez tras vez. Y como se negó rotundamente, lo torturaron. Y como siguió negándose, entonces fue enviado a una cárcel de máxima seguridad en un lugar llamado Brizheny. Allí las cosas no mejoraron para él. El carcelero lo maltrató, lo trató como a un vulgar criminal, se burló de su fe, se burló de su Dios, como no aceptó ser sobornado, es decir, revelar información a cambio de un trato preferencial, entonces fue llevado a una prisión de confinamiento solitario. Y allí, dijo el carcelero, recibiría solo agua, no alimentos. Tremenda prueba. De hecho, antes de retirarse de la celda, el carcelero le dijo al pastor Petrovich: este será tu lugar de hospedaje, allí tendrás tiempo suficiente para conversar con tu Dios y además vamos a ver si ese Dios tiene suficiente poder para alimentarte. Bueno, esas palabras, esas últimas palabras prácticamente fueron una declaración oficial de guerra de ese carcelero, nada menos que contra Dios. ¿Quién puede ser tan irrazonable como para hacer semejante cosa? Pero él ya lo había hecho. Bueno, ya podemos imaginar que lo primero que el pastor hizo al entrar a la celda fue orar. Le pidió a Dios que, así como en el pasado había estado con él en otras pruebas, en esta, su mayor de las pruebas, también estaría con él. Que le diera fuerzas para no negarlo y que le diera fe para creer en su promesa bíblica favorita. Y entonces la repitió. ¿La vas a recordar? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo cuanto os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice el relato de Booth que repitió esa promesa hasta que se quedó dormido. Bueno, el caso es que en la mañana el pastor sintió mucha hambre y se acordó de la promesa de Filipenses 4:19. Dice el relato que poco rato después escuchó algo así como un rasguño
en un lugar cercano a la ventana de la celda. Allá había una especie de cornisa o repisita donde él se acercó, y ¿cuál no sería su sorpresa mayúscula cuando encontró en la repisita o cornisa un pan ruso de color negro y aparentemente muy bien horneado? Y entonces, por supuesto, dio gracias a Dios en oración por haber cumplido fielmente la promesa de suplir todas sus necesidades. Pero allí no terminó todo. La escena se repitió mañana y tarde. ¿Recuerdan cuando Elías fue alimentado milagrosamente por medio de cuervos mañana y tarde? Bueno, milagrosamente este hombre de Dios estaba siendo alimentado. Y durante varios días el milagro se repitió. Pero el pastor se aseguró de guardar evidencia, es decir, guardar panes o rodajas de panes para que el carcelero las viera como evidencia de que su Dios había sido fiel a su promesa. Y llegó el momento en el que el carcelero regresó, y ya podemos imaginar con una burla en su boca. Lo primero que dijo fue: ¡hey, predicador! ¿Te alimentó tu Dios? Bueno, no se imaginaba la sorpresa que le esperaba, porque él se asomó por la ventanilla de la puerta que daba a la celda. Y entonces adentro el pastor le respondió que sí, que Dios lo había alimentado. Y cuando él preguntó cómo, ¿qué pasó? Entonces el pastor le mostró las evidencias del pan milagroso que Dios le había traído. Y cuando el hombre vio aquello, abrió esa puerta con toda su fuerza, entró como una tromba, agarró al pastor por el pecho y lo sacudió para que le dijera quién lo había alimentado. Bueno, el caso es que él estaba en ese afán cuando se escuchó de nuevo el rasguño. Y entonces miraron en la dirección de donde provenía el ruido, y allí la sorpresa no pudo ser mayor. Un gato enorme, negro, en su boca traía varias rodajas de pan. Así que la evidencia no era solamente el pan, allí estaba la respuesta. Entonces comienza algo interesante, y es que el pastor, lo primero que dice cuando ve al gato es: bendito sea el nombre de Dios, de quien fluyen todas nuestras bendiciones. Pero este carcelero no cesaba de repetir: no puedo creer lo que estoy viendo, esto es imposible. Pero lo repitió tanto que entonces el pastor Petrovich llegó a pensar que este carcelero sabía algo que él no sabía, o estaba viendo algo que él no veía. Pero no pasó mucho tiempo sin que el pastor lo supiera, porque entonces, mirándolo a los ojos, el carcelero le dijo al pastor: predicador, ese gato es el gato de mi hija. Y este pan es el pan que prepara mi esposa en mi cocina. Lo que está ocurriendo es que yo, sin saberlo, te estaba alimentando. El mismo hombre que llegó a desafiar a Dios. El desafío, recordarás, y veremos si tu Dios te puede alimentar. Ante sus propios ojos estaba demostrando que es un Dios de poder. Pero no solamente un poder ilimitado, no solamente es el Dios todopoderoso, es el Dios también compasivo y misericordioso. Que no importa en qué lugar de la tierra esté recluido un hijo suyo pasando hambre, para que él tome las medidas necesarias para que no siga pasando hambre. Pero es tan misericordioso que no solamente bendice al hijo fiel, sino también al incrédulo, por supuesto infiel, porque las palabras finales de ese diálogo que registra el relato dicen que el carcelero, mirando a los ojos al predicador, le dijo: a partir de este momento, tu Dios será mi Dios. No encuentro una mejor manera de concluir nuestro relato de hoy que usando las palabras del pastor Petrovich, cuando dijo: bendito el nombre de Dios, de quien fluyen todas nuestras bendiciones. Y yo añadiría otra: bendito el nombre de Dios, que cumple lo que promete. Y dicho esto, solo me resta recordarte que si estás enfrentando un gran desafío en este momento, lo enfrentes en el nombre de Dios y con el poder de Dios.